Hola, bienvenidos al canal del Fertirriego. En el día de hoy vamos a descubrir por qué se usan tantos tanques en la fertirrigación. Sean ustedes bienvenidos. Cuando hemos visto o hemos visitado los cabezales de riego de sistemas de riego por goteo para fertirrigación, nos hemos conseguido con que hay una gran cantidad de tanques. En algunas explotaciones un simple tanque, en otras 2, 3 y hay algunas donde hay hasta 10 o más tanques. Esto tiene una razón de ser, la cual vamos a discutir a continuación. Esos tanques son para la solución concentrada de fertilizante, que va a ser inyectada y diluida con el gran flujo de agua que va hacia el riego de los cultivos y se va a formar la solución nutritiva que va a recibir cada una de las plantas en riego por goteo, o incluso también puede ser en riego por aspersión. El asunto está que las soluciones concentradas de muchos de los fertilizantes que se utilizan no son compatibles entre sí. Y para poder ser almacenados y utilizados progresivamente en la medida en que lo requieran los cultivos, deben ser separados unos de otros. Hay fertilizantes que en solución concentrada no son nada compatibles, como pudiera ser el caso del nitrato del calcio y el sulfato de potasio. ¿Qué sucede en este caso? En este caso, el calcio reacciona con el sulfato y se forma sulfato de calcio. El problema con el sulfato de calcio es que es muy poco soluble en agua. Y entonces, al no ser soluble en agua, se precipita y se deposita en el fondo del tanque de fertilización. Y cuando ustedes utilizan esa agua para regar sus cultivos, pues no va a haber ni calcio ni sulfato en la cantidad que ustedes previeron o estimaron que le iban a aplicar al cultivo. El nitrato y el potasio sí quedan en solución en forma de nitrato de potasio, pero todo el calcio que pensaban aplicar por lo general se pierde por precipitación. Igual situación sucede con el fosfato, con los fosfatos y las sales que posean calcio. Se produce fosfato de calcio que es muy poco soluble y también precipita. En la internet ustedes van a poder conseguir muchas tablas que muestran cuándo son compatibles unos fertilizantes y otros. Estos han sido cargados a las bases de datos del software de cálculo que hemos desarrollado nosotros para calcular la fertirrigación de los cultivos. Y cuando nosotros le damos las recomendaciones de fertilización a las personas, ya les indicamos cuáles fertilizantes van para el tanque A y cuáles fertilizantes van para el tanque B. Por ejemplo, el nitrato de potasio es totalmente compatible con las sales a bases de calcio y también es compatible con las sales a bases de fosfatos y sulfatos. Entonces, como se utilizan en grandes cantidades, especialmente en cultivos como el tomate, se acostumbra a colocar el 50% en el tanque A y el 50% en el tanque B. De esta forma, se puede diluir una mayor cantidad de nitrato de potasio en la solución concentrada, madre concentrada, que va a ser diluida al momento de aplicársele a los cultivos. Entonces, para redondear la idea, nosotros podemos usar dos tanques de fertilización basados en la compatibilidad. Uno donde vamos a colocar las sales a base de calcio, como pudiera ser el nitrato de calcio, y en las otras vamos a colocar las sales a base de sulfatos y fosfatos, que no son compatibles con el calcio. Los productos que son compatibles con el calcio, como el caso del nitrato de potasio, puede ser usado indistintamente en cualquiera de los dos tanques. La siguiente razón para utilizar otro tanque en el cabezal de riego es la regulación del pH.
En los suelos ácidos se pueden usar sustancias como el carbonato de calcio o el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, para subir el pH en la rizósfera. En suelos que tengan un pH muy alcalino, podemos utilizar ácido sulfúrico, ácido fosfórico o ácido nítrico en ese tercer tanque. Entonces, de esta forma tendríamos un tanque que nos va a servir para regulación del pH, bien sea subirlo o bajarlo de acuerdo a las necesidades que tenga el agricultor. Ese tanque también se puede utilizar para lavar las mangueras de riego. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, en sitios donde el agua es dura, que posee muchos carbonatos de calcio o carbonatos de magnesio, se hacen aplicaciones fuertes de ácido para diluir el calcio, el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio que precipita en las salidas de los goteros. Estas precipitaciones de carbonato de calcio y carbonato de magnesio en las salidas de los goteros tienden a obstruirlos y frenar la salida de agua, afectando el comportamiento del riego de todo el cultivo. Entonces, con aplicaciones periódicas de dosis importantes de ácido, se diluyen esas sales y se destapan los goteros. Si es el caso de materia orgánica como microalgas o cosas así que pasan el sistema de filtrado, que se pueden desarrollar aguas abajo, el ácido sulfúrico también puede ayudar a destapar esas mangueras de goteo. Entonces, ya tenemos 3 tanques. 1 para las sales a base de calcio, 2 para las sales que no son compatibles con el calcio y 3 para los ácidos o para el sistema de regulación del pH, que pudiera también ser un álcali en caso de que los suelos sean muy ácidos. Hay otro tanque de fertilización que también se puede utilizar, que es el de los micronutrientes. Los micronutrientes tienen que guardarse normalmente en soluciones de pH muy ácidos y se consumen en una muy pequeña cantidad. A veces es contraproducente mezclarlos con las sales compatibles con el fósforo o el sulfato o con las sales compatibles con el calcio. Entonces se coloca un tanque aparte para los micronutrientes. Y los cuales tienen generalmente un pH muy ácido para que se mantengan estables en el tiempo. Entonces ya tenemos 4 tanques. Tenemos el de las sales de calcio, tenemos el de las sales de magnesio, tenemos el del ácido y tenemos el de los micronutrientes. Luego, cuando tenemos sistemas automatizados que trabajan con sensores o trabajan con programadores de riego, a nosotros nos interesa que a ciertos lotes le vaya una cantidad de nutrientes y a otros lotes nos vayan otra cantidad de nutrientes. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en el caso de que tengamos cultivos a distintas edades de desarrollo. Entonces, las plantas pequeñas requieren una fertilización balanceada entre nitrógeno, fósforo y potasio, y una planta que está en plena fructificación, hablemos de un ejemplo de tomate, requieren grandes cantidades de potasio en comparación al nitrógeno y al fósforo. Entonces, lo que se hace en estos casos es que se coloca un tanque por cada una de las sales fertilizantes. Entonces, tendríamos el nitrato de calcio solo en un tanque. Por ejemplo, el fosfato monoamónico o lauriafosfato en otro tanque. En otro tanque tendríamos el nitrato de potasio. En otro tanque tendríamos la urea o el nitrato de amonio. Y en otro tanque tendríamos las sales magnésicas, como pudiera ser el sulfato de magnesio. Entonces, si nosotros necesitamos que exista una fertilización balanceada entre los 3, se pueden abrir una vez sacadas las cuentas en proporción que todos los tanques estén mandando fertilizante a la solución de riego. Pero si nosotros necesitamos que exista poco nitrógeno, por ejemplo, podemos cerrar la salida de los nitratos y dejar pasar mayor cantidad de potasio y el magnesio y el calcio en proporción.
Eso todo se puede hacer automáticamente con bombas dosificadoras y graduando las regulaciones o los tiempos de encendido y apagado en el caso que utilicen válvulas solenoides. En el caso que se utilicen Venturis para inyectar el fertilizante. Entonces, ya como ustedes ven, cada una de las sales fertilizantes, en este caso podríamos hablar de 5, una sal nitrogenada, una sal fosfórica, una sal potásica, una magnésica y una cálcica con calcio. Entonces tenemos 5, tenemos los ácidos y tenemos los micronutrientes. Entonces llegamos a 7 tanques de fertilización. Y así sucesivamente podemos cada vez ir complicando o haciendo más complejo la operación. En este caso, por ejemplo, nuestro software le pregunta al usuario cuántos tanques de fertilización utiliza y en función de eso modifica la estrategia de fertilización. Por ejemplo, si la persona posee un solo tanque de fertilización, entonces, y está regando a campo abierto, por ejemplo, un cultivo de caña de azúcar o un cultivo de papaya, por citar dos ejemplos, entonces lo que hace es que un día manda la fertilización con calcio, otro día manda la fertilización con potasio, otro día manda la fertilización, un día manda la fertilización con sales compatibles con calcio y otro día manda la fertilización con sales compatibles con los fosfatos y los sulfatos. Otro día puede mandar los micronutrientes y otro día puede hacer corrección de pH. Entonces, funcionan los mismos tanques, solo que a destiempo, o sea, un día uno, un día otro, un día otro. O pudiera ser, por ejemplo, en la mañana un tipo de fertilizante y en la tarde otro. Entonces el operario tendría que preparar en horas del mediodía el fertilizante que se va a utilizar en la tarde, de acuerdo a las instrucciones que vaya generando el software de Fertirriego. Pero con un tanque de fertilización se puede operar o también se puede operar con los 4 tanques al mismo tiempo. O incluso con los 7 que habíamos mencionado, de acuerdo a las proporciones. Todo eso lo puede calcular el software, aunque ustedes también se pueden poner a mano a sacar los cálculos, solo que tiende a ser una labor muy tediosa, especialmente para realizarla todos los días. Una ventaja que da el software que hemos desarrollado nosotros es que le alivia tiempo a los agrónomos para que estén más tiempo visitando el cultivo, viendo presencia de plagas, viendo problemas que se están presentando, el rendimiento de los trabajadores, la productividad de los cultivos, cualquier correctivo que haya que hacer a todo el sistema productivo y menos tiempo sentado en la oficina sencillamente sacando cuentas, porque el software le saca las cuentas rápidamente y genera las instrucciones para que la pueda usar el operario. Bueno, esperando que esta información haya sido de interés para ustedes, ya sabemos por qué razón hay muchos tanques en los cabezales de riego para fertirrigación y que se utilizan cada uno de ellos. Entonces, recapitulando, dijimos las sales compatibles con calcio, las sales compatibles con fosfatos y sulfatos, los micronutrientes, el tanque de corrección de pH, y si estamos haciendo programación de riego, tendríamos 5 tanques para las sales cálcicas, magnésicas, potásicas, nítricas y fosfóricas. Bueno, los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo. En la descripción de este video le colocamos un link y en la sección de comentarios para que conozcan un poco más sobre nuestro software de Fertirriego, y esperamos que nos den el apoyo para poder llegar a los 1000 suscriptores y las 4000 horas de visualización que nos pide YouTube para poder seguir suministrando nuevos recursos y nuevas posibilidades para ustedes en este canal del Fertirriego. Muchas gracias.